nuevamente comparezco ante esta cámara en solitario para explicar detalles de la historia de Cuba. Y verdaderamente no somos profesionales los que nos estamos implicando en estas cositas para tratar de transmitir esa verdad que tantos ocultan, estancan y no nos hacen el favor de transmitir. Alguien me decía que por qué estos videos míos no tienen, no se expanden como otros, ¿no? Y bueno, la realidad es que por eso he apodado a mi canal Terreno de Nadie, porque yo soy el tipo que no se casa con ninguna de las dos orillas, que trata de ir por el centro, por los lados, por donde tenga que ir, pero siempre con la verdad. Y estas cosas no le gustan a mucha gente, a los exiliados sobre todo, por el temor a perder la comodidad. Porque si estos temas que tratamos calaran algún día, estoy convencidísimo de que para los que tengan dignidad, que serían los que tendrían que empujar a los que de dignidad no saben nada, esos provocarían los cambios que se tienen que hacer por Cuba, que curiosamente reitero que no son dentro de Cuba, porque una revolución Made in USA tiene que romperse allí, no dentro de Cuba, y es de lo que tratamos constantemente de indicar en estos programitas que me he propuesto hacer, más 3 o 4 antiguos que hay por ahí desde hace un año, cuando tuve un ser muy preparado que me ayudó a hacerlo. Perdonen por este preámbulo, porque hoy quiero demostrar que Batista era colombiano. Incluso quiero desviarme un poco del hilo que quería llevar de la historia en todo esto, porque veo que el hilo de la historia como tal, partiendo por fechas y demás, no gusta mucho, porque somos un pueblo con una mente tan saltarina, somos un pueblo que nos han convertido en tan irresponsables que no queremos ver el nacimiento de las cosas. Nosotros tenemos muy mala memoria y no queremos que se nos organice, queremos seguir con todo desorganizado dentro de nosotros. Entonces he decidido ir tocando puntos de esos que se parecen a los chismes, que en realidad pues algunos lo son, otros son anécdotas, y eso encanta más. Y bueno, por otra parte, pues no tengo la peculiaridad de ser líder de nada. Nada más en la vida fui un líder. Sin embargo, cuando era niño me creía que era líder. Cuando era niño en la Cuba de los años 60, mientras todo se colapsaba paulatinamente, yo fui adoptado por una familia que tenía mucho dinero, y llegaba ya el momento en que no había en qué gastar el dinero. Y me crió un gallego que era muy bueno y muy bondadoso. Bueno, si no fuera bondadoso no podía ser bueno. Y este hombre, cada domingo, ¿no? Los que tengan mi edad recordarán aquello que los domingos en el cine le llamaban matiné. Pues cada domingo aquel hombre me llenaba los bolsillos de dinero para que me llevara a todos los niños del barrio al cine a ver una película y después a comer una pizza. Yo pensaba que en lo sucesivo, ¿no?, que era un líder por esa razón, pero en realidad yo no era el líder. El líder era lo que yo llevaba en los bolsillos. Incluso mi familia presumía de vestirme de blanco para diferenciarme de aquellos niños, y con zapaticos muy graciosos que yo solía quitármelo, porque en aquellos momentos se acabaron los zapatos en Cuba y todos los niños andaban descalzos, y yo me iba descalzo como ellos al cine. Incluso escondía los zapatos en las alcantarillas por donde salía el agua, y varias veces llovió, perdí los zapatos, y luego en la casa me llovieron los pescozones encima. Pero bien, vamos a hablar después de este preámbulo, en el que quiero decir que no soy líder, y de paso
todo lo que hacen con un líder, cuando eligen un líder en cualquier país del mundo, que lo apuntalan con dinero para que lo sigan, como me seguían los chiquillos a mí cuando los llevaba al cine y a comer una pizza. Y les estoy hablando de grandes cantidades de chiquillos. Pues bien, hasta que eso se acabó, y ya después, me acuerdo cuando tenía 13 años, un día me sentó el gallego y me dijo: oye, ya somos pobres, comienza otra vida para nosotros. Bien, quisiera hablar hoy de uno de los personajes más oscuros de la historia de Cuba, uno de los personajes más controvertidos de la historia de Cuba, que sin embargo no era cubano, algo que de paso quiero demostrar aquí para que vean en este tema de las manipulaciones con la humanidad por estos clanes que han decidido destrozar a Cuba, cómo manipulan a la humanidad y a ciertos personajes. Ellos se divierten, que sepan que esto no es casualidad. Nosotros somos para ellos como piezas de ajedrez, y ellos juegan con nosotros y se divierten cuando nos cuelan goles que dejamos pasar, porque ante los mismos es imposible defenderse. Cuando una casualidad y 3 o 4 avisos me llevaron a escribir este libro, que comenzó como una broma, me puse a buscar en internet datos de dónde había nacido Fulgencio Batista. Cuando hay 3 o 4 datos, lo mejor es no creer ninguno. Entonces hay uno que lo ubican en Bijarú, en Holguín, en Banes, cerca de Banes, otros en Veguita y otros en Banes. Pero de pronto veo que hay uno que dice que Batista nació en Colombia. Lo primero que me viene a la mente es el aspecto de Batista, el rostro de Batista, el rostro de globo, que es perfectamente colombiano. Luego, analizando discursos de Batista, donde tiene una dicción mejor, dije dicción, no adicción, tiene una dicción mejor que los cubanos y mejorada en este caso, para si hipotéticamente hubiera nacido en la parte oriental de Cuba. Esto que no ofenda a nadie, cada uno tiene su acento, y que viva el acento de cada región de Cuba, que todos son lindos, excepto con estos que con los años ya se han transformado, que dan pena, ¿no? Pero bueno, a lo que estábamos hablando para no perdernos. Cuando veo que Batista nace en un pueblo llamado el Carmen de Bolívar, en Colombia, lo primero que me viene a la cabeza es ver quién escribe ese texto, y resulta ser un médico colombiano que, tras el fallecimiento de un periodista de apellido Ibáñez, él decidió continuar con llevando la historia del pueblo, ¿no? El doctor Morante. Trato de comunicarme con el doctor Morante de muchas formas y fue muy difícil. En ese momento caigo en que tengo en Colombia una amiga muy bondadosa, muy noble, y le planteé la situación de lo que me ocurría y que quería contactar con este hombre. Pues ella, mi amiga Susana, envió a un empleado suyo en moto a cientos de kilómetros a buscarme en el pueblo del Carmen de Bolívar al doctor Morante y a plantearle mi necesidad de conversar con él. ¿Por qué razón? Porque él plantea desde allí que Batista nació en su pueblo, y yo desde el mío, yo no soy de Banes, yo soy de La Escambray, adoptado en Cienfuegos, y yo desde el mío, tras haber analizado una serie de datos, puedo corroborar que lo que él plantea es cierto, algo que a él también
le interesaba mucho que hubiera otra versión desde dentro de Cuba, contrastada con su investigación, para demostrar que verdaderamente Fulgencio Batista, aparte de otras tantas cosas, era colombiano. Fulgencio Batista nació, bueno, no que nació, ya eso sería más complicado, ¿no? Y no se guíen mucho por lo que lean en internet, que es muy fácil mentir. Se lo dice un escritor que por no mentir sufre lo que sufre. Porque a la mayoría de la gente que los que ganan la guerra, que las guerras todas están diseñadas, incluso antes de comenzar ya se sabe quién va a ser el ganador. Ellos saben cómo pagar para que la historia se escriba como ellos quieren. Y el mayor ejemplo lo tenemos los cubanos. Y el que no quiera verlo, pues será porque no quiere leerlo. Pues bien, ¿de dónde sale Batista? La madre de Batista, que se llamaba Rosa, en el Carmen de Bolívar, que luego en Cuba, cuando Batista arreglara sus papeles, la iba a llamar Carmen. Curiosamente, es un dato curioso, nació en el Carmen de Bolívar llamándose Rosa, y luego en Cuba le ponen de nombre Carmen, le llamaban Carmela. Bien, pues esta muchacha, una joven de la zona de allí del Carmen de Bolívar, trabajaba en la casa de Arturo Gómez, ubicada en la calle 24, entre carreras 48 y 49, en el Carmen de Bolívar. Allí ella trabajaba. Allí conoció al carcelero municipal del pueblo, llamado Alejandro Batista Madrid. Tuvo su relación con él, como ocurren estas cosas, porque no vayan a pensar que perversos solo son los del presente. En el pasado también las hubo. Y el hombre no reconoce a Batista como hijo. Sin embargo, a Batista se le quedó fijado ese apellido, el cual siempre quiso tener y para el cual vendría más adelante, lo aprovecharía en el fraude que cometería en sus papeles en Cuba, ya más adelante, y no quiero nombrar ese año para mantenernos ubicados en esto. Cuando él nace, hijo de Rosa Saldívar, al no ser reconocido por el padre, lo bautizan como Rubén Saldívar. Ese era el nombre verdadero de Batista, Rubén Saldívar. Pasan poquitos años y emigran a Cuba. Supuestamente es para entender cómo ocurrían estas cosas en aquellos tiempos, y lo digo porque soy hijo de extranjeros que fueron a parar a Cuba, y la verdad, cuando uno analiza el pasado de la familia, uno ve cada cosa que uno dice, pues también en el pasado fueron posibles determinados trucos para moverse, o en fin. Seguramente el mismo padre les paga el pasaje para que se vayan a Cuba, a trabajar en Cuba, y así evitarse problemas con su señora y sus hijos. Esto no es seguro, pero es lo más seguro, porque una pobre mujer que limpiaba en una casa no se va a ir con el hijo a Cuba si no tiene momentáneamente algo que le cubra la espalda hasta que pase un tiempo prudente. Tuvo la suerte de llegar a Cuba, ella la suerte y nosotros la desgracia, de comenzar a trabajar
en casa de quien iba a ser el suegro de Fidel Castro, cuando aún a Fidel Castro le quedaban unos cuantos años por nacer. Es decir, en casa de la familia Díaz Balart. Allí, en esa casa, esa mujer comienza a trabajar interna y allí arropan al niño. Pero en esa zona había una tristeza muy grande, que eran los terrenos de la United Fruit Company, que fue una empresa creada por los Estados Unidos posterior a la voladura del Maine, enseguida después de volar el Maine, que tendría como objetivo el de destruir el rumbo, el buen rumbo que llevaban los pueblos del sur, centro y sur de las Américas. Ellos serían los encargados de bananizar a Cuba, de ayudarla y a la vez destrozarla después. Y en esos terrenos, en Banes concretamente, que era el sitio más yanqui de Cuba, donde los muchachos de los magnates vivían jugando waterpolo en las piscinas, tenían sus colegios estadounidenses donde se estudiaba en inglés. Y bueno, a Batista lo arroparon en uno de esos colegios y allí Batista estudió. Además, era un alumno bastante aplicado, sobre todo era un lector impresionante. De hecho, más adelante le apodaron el sargento Polilla, por lo tanto que leía. Allí a Batista lo arropa directamente uno de los dueños de la United Fruit. Esta gente tiene entre sus tareas para seleccionar jóvenes para en el futuro manipular países. Ellos suelen elegir jóvenes, sobre todo que sean huérfanos o de familias sin carriles, familias descarriladas. Y Batista pues era un ejemplo, ¿no? Un chiquillo que llegó de otro país con su pobre madre. Y aquí pongo una foto de Batista observando, que se la regala Nixon, observando al dueño de la United Fruit. Y miren en esa foto el cariño, la devoción que Batista expresa en el rostro. Y de paso miren su rostro colombiano, observando a la imagen del hombre que lo eligió como niño afectado por su situación familiar y demás, para llevarlo a las riendas de Cuba en 3 ocasiones, que ya de eso pues aspiro a seguir comentando más adelante. Pues bien, y dicho sea de paso, cuando digo que eligen chiquillos huérfanos, lo digo con toda responsabilidad, porque el que les estaba hablando perdió a su madre a los 6 años y a los 19 a mi padre. Y fue mucho lo que me cayó por parte de esa gente, como le llamamos nosotros a eso que mal llamamos comunismo, que no existe. Fue mucho lo que me cayó por parte de ellos para persuadirme con 2 tareas diferentes, para que eligiera entre una o la otra. Una era como militar, que por cierto estuvo a punto de picar, y la otra pues era para los servicios de espionaje. Que, ojo, en aquel momento solo me daba cuenta de lo de militar porque eran más directos. Un teniente de apellido Reina de Santiago de Cuba era el que más hablaba sobre ese tema conmigo. Y además sobre esto pudiera decir muchas cosas más, pero parecerían fantasía. Pero no fueron fantasía porque las viví. Bien, pasa el tiempo, Batista estudió, entre otras cosas, para sastre. Se hablan 40 sandeces de que si pasó trabajo
y demás, porque la historia de Batista es fabricada, y en realidad Batista fue un privilegiado desde los primeros momentos de su vida, porque estaba apuntalado con dinero. Con dinero le fueron fabricando su historia y su cerebro para que lograra lo que logró con Cuba, que fue la venta directa de Cuba y de nosotros los cubanos. Batista se va es bueno que diga que allí en Banes, por el acento, le apodaban el mexicano, porque bueno, igual por las películas de la época y demás, le apodaban el mexicano. A él le gustaba que le llamaran el indio. Dicen que Fidel despectivamente le llamaba el negro, pero Batista de negro no tenía nada. Los rasgos de Batista son completamente de un indio de la zona del Caribe centroamericano. Batista decide irse a La Habana, o le ordenan irse a La Habana. La madre murió muy joven. Me da pena decirlo, pero esta gente a veces mueren a quien ellos quieran. Esto es así porque son caminos que trazan, además saben cómo hacerlo con tremenda perfección. Incluso se quitan de encima a hijos que no sean psicópatas. Esas son las cosas de lo que se denomina nuevo orden mundial, que siempre repito que es algo muy viejo, que son los manipuladores del planeta. Batista se va a La Habana a estudiar para sargento taquígrafo, y curiosamente en el año 33 es Batista quien comienza la Revolución Cubana. Batista comienza la Revolución Cubana cuando, con los sargentos, a ver quién ha visto en un lugar del mundo que los sargentos sobre coroneles y generales puedan dar un golpe de estado, puedan crear, desviar el rumbo de un país, y atenta contra el nacionalismo de Machado, que fue sin dudas el mejor presidente que tuvo Cuba y el nexo con las guerras de independencia, porque también Machado fue el general más joven de las guerras de independencia de Cuba. Batista da el golpe de estado con los sargentos, pero no lo pueden poner de presidente en ese momento, porque lo da de la mano de Sumner Weyler, el embajador de los Estados Unidos en ese momento en Cuba. Las fotos hablan solas. Y ya en ese momento iban a poner a Batista de presidente, pero no lo pueden poner porque no aparecían sus papeles como Fulgencio Batista y Saldívar, que era como él se hacía llamar. Es decir, el tipo no tenía inscripción de nacimiento con ese nombre. Acto seguido queda Batista al frente del ejército cubano. Aquel día él amaneció sargento y se acostó coronel, y queda al frente del ejército cubano para toda la vida. Si quiere podemos decir que hasta hoy, porque es el mismo ejército que en la actualidad tiene en las garras los destinos de Cuba, que eso es un tema que tiene sus matices, que ojalá y los pueda descargar en otro momento. En ese momento en que Batista destruye al nacionalismo cubano, a partir de ahí, es decir, ya queda desplazado Machado, a partir de ahí se crean una serie de ridículos en la dirección de Cuba. Hasta en un momento Cuba tuvo como 5 presidentes juntos a la misma vez, lo cual es asquerosamente feo decirlo, ¿no? y reconocer a la vez hasta qué punto puede llegar el protagonismo de los cubanos y el ridículo que somos capaces de hacer en ciertas ocasiones. Pues bien, se aproxima la Segunda Guerra Mundial, que estaba manipulada por la familia más poderosa del mundo, que es la Rothschild, que se supone que radica
que reside en Inglaterra, y a la vez Estados Unidos, que es su colonia, es su brazo armado. Estados Unidos no es un país como lo entendemos. Estados Unidos es el brazo armado del nuevo orden mundial, independientemente de su desarrollo y de todas esas cosas que a tanta gente les gusta, que no es mi caso. A mí me gustan las piedras y los palos. Pero bueno, bien. En ese instante en que va a estallar la Segunda Guerra Mundial, buscan la forma de legalizar a Batista como cubano y con el nombre por el cual todos le conocían y le conocemos. ¿Y qué hacen? Pues en el año 39, como el suegro de Fidel era en Vannes, todas estas cosas que voy a enumerar, era juez, era notario, alcalde y también el abogado de la United Fruit Company por la parte cubana. Este hombre allí podía hacer lo que le diera la gana, porque el dinero, como he dicho en otras ocasiones, el dinero hace maravillas. El dinero lo mismo destruye una familia, destruye el amor. El dinero es lo más necesario que existe para moverse en este mundo, no tanto como la agricultura, pero ya eso es una fase en la cual el individuo tiene que estar demasiado preparado para aceptarlo. Pero con dinero se consigue casi todo. Hasta en muchas ocasiones se puede comprar la salud, si no fueran tan exageradamente caros ciertos tratamientos. Y bien, ¿qué ocurre en el año 39? Pues que en Vannes, con 15.000 pesos de la época, que eso era una barbaridad y que no lo ganaba un sargento, en Vannes sobornan al notario de turno, al juez de turno, que a lo mejor era hasta el mismo, y le inventan a Batista hasta un papá. Le inventan un papá, un padre, porque no es lo mismo ser padre que papá. Le inventan un padre llamado Belisario Batista, que supuestamente había sido mambí en las guerras de independencia. Pero qué deshonra para aquel mambí que no reconoció al hijo cuando lo hizo. Que lo que no sabemos es si ahora en este año 39, que ya habían pasado pues más de 40 años, si mal no cuento, de las guerras de independencia, si el pobre viejo estaba vivo, porque si estaba vivo y le dieron dinero, seguro que lo aceptó. Y si estaba muerto, pues no había que darle dinero para que se lo encasquetaran en un papel. Como mismo Fidel al triunfo de la revolución se quitaría su nombre, que era Hipólito, y se puso Alejandro, para compaginar ahí algo con lo de la gente Alex. Pero no vamos a meternos a analizar ahora a ese cuadrúpedo y vamos a seguir con el rey de los golpes de Estado. ¿Qué ocurre? Que la Segunda Guerra Mundial ya entra en su apogeo y Batista era necesario para los Estados Unidos al frente de Cuba, y en el 1940 lo ponen de presidente en Cuba con la ayuda del Partido Comunista de Cuba. Batista es el padre del Partido Comunista de Cuba. Por si alguien no lo sabía, Batista es el padre del Partido Comunista de Cuba. No Carlos Baliño ni nada. Batista, que incluso fue quien le dio la posibilidad a los soviéticos de hacer embajada en Cuba. Y fue quien legalizó el Partido Comunista de Cuba. Y a ver si más adelante no olvido decir cómo se lo puso en las manos a Fidel Castro. Hay un dato muy cierto que es lo que hace a Batista popular. Para unos es el menos malo. Es el hecho de que con Batista la economía en Cuba subió como nunca. Yo no soy amigo de las economías. Para mí lo que me gusta es que suba la agricultura,
porque es de lo que se llena la mesa, y es la energía del ser humano para existir mejor, para poder crear. Y no soy muy de las economías, pero esto demuestra también el apoyo tan grande que tenía Batista por parte del nuevo orden mundial para que Cuba creciera. Eso también demuestra que cuando un pueblo se deja en libertad, porque la libertad que no había era política, porque Batista se fumaba a todo el que pudiera suponer una sombra para Fidel en el futuro. De ahí salen los crímenes de Batista, empiezan ahí hasta la actualidad. Y entonces también él se enriquecía porque de cada obra que autorizaba, para él quedaba un 30 o un 35%. Pero lógicamente los Estados Unidos sabían que iban a bananizar a Cuba, que iban a convertir a Cuba en una república bananera, incluso sin plátano, y necesitaban este desarrollo para que cuando llegara Fidel, que era lo que se pretendía y lo que se logró, que Cuba estuviera por lo alto. Por esa razón, sin querer, cuando comenzaba hablando de mi infancia, decía de la abundancia que había en Cuba, incluso ya sin Batista, pero sí de lo que había quedado tras su huida, que hasta el año 68 aproximadamente había de todo en Cuba, hasta que quitaron el comercio en las ciudades. A los campos los venían perforando poco a poco, pero ya el remate fue cuando quitan de las ciudades el comercio, las tiendas, quitan los puestos que vendían minutas, croquetas en cada esquina, que aquello era una maravilla, los bares con sus traganiques, la alegría de los cubanos, que comenzaba a las 5 de la mañana, cuando todos ya se levantaban para ir cada uno a sus trabajos. Hasta las carpinterías que habían en las ciudades fueron cerradas. Todo, donde había una ferretería, usted iba a la semana y había una barbería con 17 mujeres aprendiendo a pelar gratis a los chiquillos, sin cobrarle, pero para el desastre mismo. Hasta que a partir de los años 70, pues ya aquello pues era casi como lo que está hoy, lo que se soportaba un poco mejor por la dignidad. Había dignidad, había decencia, había bastante. Y eso también se fue con el tiempo rompiendo por la misión que tenía Fidel Castro del nuevo orden, de amontonarnos en las escuelas para, con la mezcla de la chusma con la decencia, crear un ser cubano que fuera resistente para la guerra, para lo que hiciera falta, menos para discernir. Podía estudiar una carrera y ser un as en lo que estudia, pero que de ahí no pase. Y ese es el triste resultado, con grandes excepciones que existen, que es bueno que hayan excepciones, lo malo es que sean excepciones. Y bueno, amigos, ya creo estar terminando esto, que me he dilatado más de lo que pretendía por la necesidad que tenía de explicar quién fue el personaje de Fulgencio Batista y Saldívar. En realidad, Rubén Saldívar. Si alguna vez le preguntan que cuál fue el delincuente más grande que ha dado Colombia, no piensen en Pablo Escobar, fue Fulgencio Batista y Saldívar. Muchas gracias.